Bueno, buenos días. Mi nombre es Gladys Rebac, soy de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Quiero agradecer a la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos por la invitación, al señor Richard Moss, a Joao, Ismael, Alba, a todos los que permanentemente están colaborando, incentivando a continuar con los estudios del búfalo. Nosotros tenemos un grupo en nuestra facultad que venimos trabajando ya desde el año 2004, donde hemos logrado muchos avances en materia de normativas. Ahora voy a nombrar algo. Tenemos asignadas 200 toneladas de cuota Hilton. Y bueno, lo que le pido es a los productores de nuestro país que nos sigan apoyando, porque nosotros como universidad pública los fondos que tenemos destinados son muy escasos para investigación, pero tenemos la suerte de tener un laboratorio y una sala de elaboración donde elaboramos productos de carne, de leche de búfala, que la verdad que se comercializan muy bien porque tenemos aprobado el laboratorio para poder comercializar, y eso es gracias al aporte de los productores. La familia Silva Mayer y después otros responsables o componentes de la Asociación Argentina de Productores de Búfalo, que han colaborado siempre con nosotros. Así que solamente eso, y espero que todos los países podamos seguir avanzando. Estamos hablando con algunos países para hacer proyectos conjuntos. Ahora tenemos la posibilidad de iniciar un proyecto nuevo en leche de búfala, y también tenemos aprobada una especialidad acreditada por la CONEAU, que es un organismo de educación superior, que se iniciará el próximo año, que va a ser de modalidad virtual en nuestra facultad. Así que seguimos apostando a la especie y tenemos un grupo fuerte consolidado. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre entonces es Gladys Rebac. Yo voy a presentar carne de búfalo, calidad nutritiva, sana y sostenible para el siglo XXI. Bueno, para comenzar con esta disertación quisiera hablar de los caracteres previos a la faena que afectan la calidad de canal y carne de búfalo. Esto es porque hasta ahora el búfalo siempre fue considerado algo así como un animal silvestre o salvaje, cosa que no es un animal doméstico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho en cuenta una serie de interacciones o interacción de factores que van a tener influencia directa sobre la calidad de res y de carne. Esas interacciones están dadas por la producción primaria, por el transporte y por la industria. Si se descuidan estas, seguramente no vamos a tener una buena calidad de res y de carne. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores estresantes que van a tener consecuencias visibles e invisibles. Las consecuencias visibles van a ser la presencia de hematomas, y las consecuencias invisibles son aquellas que afectan desde el punto de vista de la calidad microbiológica, sobre todo de la carne, y que ambas producen pérdidas económicas no solamente para la industria, sino que también para el productor. Así decimos que el bienestar animal en la producción de carne es un sistema complejo que involucra a todos los actores que componen la cadena de valor de la carne bubalina. Comenzando con el productor y el personal de campo, tenemos que tener en cuenta que tener la conciencia de que estamos trabajando con un animal que nos va a dar alimentos. Por lo tanto, tenemos que buscar o seleccionar el personal que esté capacitado para hacerlo. Los transportistas, hay que hacerle responsables a los transportistas de que ese producto salga del establecimiento rural y llegue a la industria de manera conveniente. El personal de la planta de sacrificio, vamos a ver que hay algunas condiciones especiales que tiene que tener la industria para poder sacrificar estos animales, y por supuesto el consumidor. El bienestar animal tiene que ver con todo aquello relacionado a las condiciones óptimas que se le dan a esos animales. El búfalo es un animal muy
no puedo decir inteligente, pero sí que tiene muy buen recuerdo, o sea que tiene en cuenta aquellas personas que lo tratan mal y tienen memoria. Por lo tanto, si nosotros no conseguimos personal que tenga paciencia, hay que tratar de dejar a ese personal que se dedique a otra cosa y destinar a los búfalos a aquellos que le tienen paciencia, porque son animales muy dóciles cuando se los trata bien. Una cosa que nosotros muchas veces vemos es que los búfalos están en el monte, nadie le da importancia y resulta que después pretendemos que sean animales dóciles. Al búfalo hay que acostumbrarlo a las instalaciones, hay que hacerlo pasar por la manga al menos una vez al mes para que se vayan acostumbrando al hombre, reconoce los olores de las personas que los cuidan y por lo tanto entonces tienen que también reconocer esas instalaciones. Entonces decimos que se sabe que el búfalo necesita agua porque necesita disipar el calor, también necesita agua de bebida de buena calidad y en buena cantidad de sombra, y entonces de esa manera vamos a producir mejor. Otra cosa importante es el transporte de hacienda. En la República Argentina nosotros tenemos razas productoras de carne que son muy bajas, por ejemplo el Angus, el Hereford, cosa que no ocurre por ejemplo en Brasil o en Paraguay o en el norte argentino de donde somos nosotros, donde los camiones jaulas son más altos porque tenemos animales cruza. Muchas veces ese es un inconveniente porque el búfalo, al ser un animal más alto, tiene las cornamentas, entonces hay que tener en cuenta esos factores en el momento del transporte. Otra cosa, que tengan los rodillos en las puertas, porque a veces esas puertas son muy angostas y no pueden pasar convenientemente los animales. Y también, por supuesto, el alto. Otra cosa, como sabemos que es una especie muy dominante, aquellos camiones que van a cargar animales de distintos orígenes tienen que tener divisiones para que no se peleen entre ellos, para que no se estresen, porque justamente el estrés es un factor negativo para la calidad de carne. Por eso decimos siempre que las buenas prácticas ganaderas tienen que ver con el bienestar animal y que afectan tanto en la hacienda como en la industria. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar nosotros en nuestros estudios. Cuando hablamos de lo que es el aprovechamiento industrial del búfalo, tenemos que tener en cuenta que el búfalo difícilmente rinda a la faena más de un 54%, difícilmente supera el 55%. ¿Y eso es por qué? Porque son animales que tienen un esqueleto muy pesado, tienen el cuero o la piel muy pesada y también la cabeza y los miembros, las manos y las patas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, pero no nos tenemos que preocupar porque cuando hablamos después del rendimiento de cortes comerciales, se equiparan este factor que podría ser negativo. ¿Cuáles son los caracteres carniceros que vamos a evaluar en los búfalos? Los búfalos tenemos que tener en cuenta que son animales muy huesudos. Entonces, siempre cuando hablamos de conformación es aquello que nosotros decimos que es la relación entre el músculo con relación al esqueleto. Y la terminación oceva es la relación que hay entre la grasa y el músculo. Cuando nosotros vamos a evaluar la conformación, siempre tenemos que tener en cuenta, tengo que acercarme porque no tengo puntero, las apófisis espinosa de las vértebras y la región de la grupa, el anca, tienen que ser bien sobresalientes esos huesos. ¿Por qué? Porque nos recuerda más a un animal lechero, a pesar de que nosotros siempre decimos, el búfalo tiene 4 aptitudes: leche, carne, trabajo y hoy también compañía. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Esperanza, hoy se está usando, reemplazando a la equinoterapia. ¿Por qué? Porque el búfalo tiene ese aspecto tan llamativo que a los niños con capacidades diferentes se los está también asociando a la especie. Entonces nosotros cuando vamos a hacer la evaluación de estos animales tenemos que tener en cuenta que los huesos son más sobresalientes que en el vacuno y la conformación, que es el desarrollo muscular, vamos a tener en cuenta sobre todo en el cuarto trasero, que es donde están los cortes de mayor valor comercial, y en la zona del lijar, porque un exceso de grasa también es negativo para la industria.
También hay que tener en cuenta, en nuestro país se está utilizando mucho la suplementación. ¿Por qué? Porque tuvimos una sequía muy importante en los últimos años. Entonces los productores, a veces, con el afán de vender rápidamente esa tropa, le da una suplementación muy fuerte a los búfalos y ocurre algo que aquí lamentablemente no se ve muy bien, que son estos apelotonamientos de grasa por debajo de la piel o del el cuero. Y eso después se va a traducir en una canal imperfecta. Entonces también tenemos que tener en cuenta de evitar ese tipo de situaciones. Lo mismo, lo que nosotros conocemos como grano de pecho, que es la acumulación de grasa que tienen los animales en el pecho, que no sobrepase por debajo de las rodillas o carpo para que la industria después no nos castigue en el momento de la comercialización. Entonces nosotros decimos en qué momento tenemos que sacrificar a esos búfalos. Tenemos que pensar que existen 3 ondas de crecimiento. La primaria, que es la axial, que va de la cabeza hacia la columna vertebral, donde el animal crece en largo. La segunda, que es la pendicular o secundaria, que tiene que ver con el crecimiento en alto del animal. Y la tercera o descendente, que es cuando crece desde la columna hacia abajo los cortes comerciales. Acá hay un productor, por ejemplo, Jorge Leguiza, que él acostumbra a faenar animales jóvenes. ¿Por qué? Porque el consumidor le pide este tipo de producto. Pero cuando nosotros estamos buscando rendimiento de corte, seguramente vamos a tener que esperar cuando ese animal termine esas 2 primeras etapas de crecimiento y recién comienza con esa tercera onda de crecimiento. Nosotros estamos utilizando mucho una tecnología que nos ayuda a predecir lo que va a rendir ese animal al gancho o en cortes comerciales, que es el uso del ultrasonido, que se usa mucho en vacuno hace muchos años, pero nosotros también lo incorporamos en el búfalo. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el área de ojo de bife, porque ese área de ojo de bife nos va a dar idea de cuánto va a rendir en cortes comerciales ese animal una vez que lo sacrificamos. Y si observamos, esta es la imagen que nosotros vemos en la ecografía de un búfalo y esa es la de un vacuno. ¿Esto por qué se da que este área de ojo de bife es menor en el búfalo? Porque el búfalo, desde el punto de vista de la anatomía, tiene las costillas dirigidas hacia atrás, entonces ese bife está más alargado. Entonces esta es la imagen que nosotros vemos en el búfalo y esta es en el vacuno. Lo mismo que el alto o espesor del bife es mayor en el vacuno que en el búfalo porque justamente por esta condición anatómica que tiene. Otra cosa, el espesor de grasa dorsal y la grasa de cadera, porque todos estos datos nosotros usamos después para decir, este animal está listo para enviarlo a faena. Generalmente la grasa dorsal y la grasa de cadera son superiores en el búfalo que en el bovino. Entonces estos son los datos que nosotros tenemos. Tenemos analizado más de 4.000 carcasas de búfalos y podemos decir que el espesor de grasa dorsal y grasa de cadera en el búfalo es mayor. Y una herramienta muy buena a tener en cuenta es el índice de muscularidad que muchas veces no tenemos, los productores no lo tenían en cuenta, que es relacionar el área de ojo de bife con el peso vivo del animal. Sabemos que un vacuno por arriba con un índice de muscularidad superior a 0,15 me va a rendir más kilos de cortes comerciales. En el búfalo, cuando tenemos un índice de muscularidad mayor a 0,11, también nos va a rendir mayor, vamos a tener mayor kilogramos de cortes comerciales. En el sacrificio, dijimos que el transporte tiene que ser el adecuado, capacitar a los transportistas. ¿Andará bien ese reloj? Sí, porque entonces estoy bien. Y tenemos que tener en cuenta que cuando llegan a la industria, darle sombra, darle agua, quitarle el agua 4 horas antes, más o menos antes del sacrificio, para que ese animal se aclimate, que se tranquilice y que ese glucógeno que nosotros necesitamos después para tener la buena calidad de carne sea el conveniente. Una de las cosas que
tenemos problemas en la industria es con respecto a la insensibilización. Ustedes deben saber que por una cuestión humanitaria, los animales antes de ser sacrificados deben ser insensibilizados. Entonces comenzamos a ver cómo podíamos mejorar esa insensibilización. Existen distintos métodos de insensibilización como ser la conmoción o la electronarcosis. ¿Cómo solucionamos eso? Porque por una cuestión de bienestar animal, en un solo golpe nosotros tenemos que insensibilizar ese animal. Se le da un poquito más de presión al martillo neumático y un poquito más de amperaje a la electronarcosis, entonces de esa manera vamos a solucionar ese problema de la insensibilización. Estos son todos los implementos que se utilizan en la industria para lograr la insensibilización. Nos comunicamos con todas las empresas que fabrican estos insumos y llegamos a un buen puerto porque solucionamos el problema que estábamos teniendo con la insensibilización. Con respecto a las diferencias que hay en el sacrificio de los búfalos, bueno, se habló hoy algo que tienen un aparato digestivo más corto, pero lo que sí tienen las cerosas, que son una especie de cobertura que tienen las vísceras, que son más fuertes en el búfalo. Y otra cosa que es diferente es cuando en nuestro país, para hacer la tipificación o la catalogación de las canales, se tiene en cuenta la cronometría dentaria. El búfalo siempre presenta sarro en los dientes, prácticamente siempre, aún en dientes de leche, cosa que no ocurre en el vacuno, que solamente tienen sarro los animales adultos. Entonces esas son algunas de las diferencias que tenemos que ir capacitando al personal de la industria. Y bueno, aquí podemos ver algunas diferencias con lo que son las canales de búfalo y de vacuno. Si no tenemos para comparar una canal de búfalo y de vacuno, es muy difícil que la gente que no tenga el ojo hecho se dé cuenta que son diferentes especies. En el caso de nuestro país se pueden utilizar sistemas manuales o electrónicos para hacer la tipificación de las canales. Solamente lo que se exige en nuestro país es que las medias reses que son provenientes de búfalo tienen que tener un sello diferencial. No se tipifican igual que el vacuno, porque hasta hace unos años atrás tipificábamos igual que el vacuno. Actualmente no lo hacemos, sino que solamente se deben identificar con 3 sellos en la canal: cuarto trasero, cuarto delantero y en el costillar. Eso teóricamente es para que el consumidor sepa que está comprando carne de búfalo, cosa que en el comercio es muy difícil que así aparezca. Hay algunos productores que sí comercializan como carne diferenciada. Y esto es que decimos que el rendimiento de faena difícilmente supere el 54-55%, y es porque justamente todo lo que nosotros llamamos el recupero es más pesado en el búfalo, por eso tenemos menor rendimiento de faena. ¿Por qué? Porque el cuero de un vacuno pesa entre 25, muy difícilmente 35 kilos, siendo que el cuero o la piel del búfalo generalmente es de entre 35 y 45 kilos. Todo este trabajo nosotros hacemos con nuestros alumnos, pesamos víscera por víscera, cuero por cuero, pesamos todos los, tanto la media res como todos los subproductos que se obtienen. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es una conformación de un animalito joven, donde vemos que el cuarto trasero es más bien recto o cóncavo. Sin embargo, este es un animal adulto, donde un cuarto posterior convexo, eso nos garantiza que vamos a tener mayor rendimiento de cortes comerciales. Aquí también podemos ver la diferencia en cuanto a el color de la grasa. La grasa del búfalo, la grasa de las medias reses, lo mismo que la leche de la búfala, es siempre blanca. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía cómo podemos diferenciar el color de la grasa de ganado vacuno con relación al búfalo, y vemos esa diferencia bien marcada en cuanto a la coloración de la grasa. Y bueno, aquí vemos las canales, como yo le decía, las costillas son más inclinadas en el caso del búfalo, y aquí hay algunos pesos y algunos rendimientos que podemos ver a lo largo de todo este tiempo, pero esto es muy variable. Recuerden siempre que los animales
van a variar mucho en cuanto al peso y al rendimiento de acuerdo a el tiempo que le demos de alimentación, a la edad y por supuesto con las mismas condiciones ambientales. Con relación al cuarteo y despostado, nosotros teníamos el problema que en la República Argentina las autoridades nacionales no reconocían mucho de lo que se hacía con el búfalo. Entonces invitamos a personas que están en un organismo de fiscalización y los invitamos a hacer este trabajo donde pudimos evaluar tanto las medias reses, hacer el cuarteo. Nosotros en nuestro país cuarteamos las medias reses en 3 partes, en un cuarto trasero, en un delantero y un costillar. Y este trabajo entonces se invitó a esta gente de la Secretaría de Agricultura para hacer en conjunto este trabajo. Y hemos llegado a la conclusión que en cortes comerciales, diferencias significativas en lo que rinde en cortes comerciales o lo que nosotros llamamos rendimiento industrial entre lo que es un vacuno y lo que es el bubalino. Donde uno tiene un mayor peso en uno de los cortes se compensa con el peso de otros cortes. Así que por eso podemos decir que rinden en cortes comerciales exactamente lo mismo. Bueno, nosotros generalmente también hacemos muestreo, pueden ver algunos resultados en algunos pósteres que nosotros presentamos en resultados de alimentar, evaluar búfalos en distintos sistemas de alimentación y podemos observar que la carne de búfalo tiene un mayor contenido de humedad, un mayor contenido en minerales, que son las cenizas, tiene extracto etéreo, que es la grasa intramuscular, que nosotros llamamos grasa química, que podemos observar que tiene mucho menos grasa intramuscular que el vacuno. Y además, como se dijo hoy antes el doctor Octavio, tiene un mayor porcentaje de proteína bruta. Estos son todos datos de nuestro laboratorio que venimos, le digo, analizando hace muchísimo tiempo estos parámetros. Vemos que en cuanto a pH y terneza o dureza no hay diferencias significativas. Todo esto va a depender de cómo tratemos a los animales antes, durante y posteriormente de la faena. O sea que podemos ver que tanto la dureza o terneza en ambas especies es iguales. Pero donde sí quiero recalcar es en cuanto a la luminosidad y al color rojo de la carne, donde el búfalo tiene la característica que oxida más la carne. Por lo tanto, tiene un color más oscuro. Y eso muchas veces los carniceros se quejan, pero es porque tiene una mayor cantidad de mioglobina, que es el pigmento del músculo. Bueno, analizando los ácidos grasos, podemos observar que, bueno, no hay, por supuesto, tiene el búfalo menos ácidos grasos saturados, tiene menor cantidad de monoinsaturados, pero lo más importante es que tiene menor contenido de colesterol que el vacuno. Estos son cromatogramas que nosotros hacemos para determinar los ácidos grasos, y no quiero acá hablar demasiado de química, pero podemos observar que el búfalo tiene ácidos grasos poliinsaturados, que son los famosos omega, que hoy se busca para la alimentación saludable de la población. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que nosotros damos, que hay muchos aspectos que influyen en la terneza, en el bienestar animal. Es importante también que cuando el carnicero sacrifica a estos animales, hay que decirle que maneje muy bien el frío para que no haya ese cambio de coloración por los cortes oscuros que puede producir. Y necesitamos, así como se identificaron muchos genes en la leche de la búfala, necesitamos identificar más genes que tienen que ver con la calidad de carne. Y como el tema que me habían propuesto tenía que ver con algo de lo que es la sustentabilidad, ustedes saben que Bill Gates, por ejemplo, había dicho que la ganadería afecta mucho los gases de efecto invernadero, cosa que los países de Latinoamérica se opusieron terminantemente a esta teoría, y la FAO ha demostrado que el búfalo produce menor cantidad de dióxido de carbono como gases de efecto invernadero, que está ubicado en intermedio entre la producción avícola y la producción de pequeños rumiantes. O sea que ese es un punto a favor de la especie. También
no solamente de dióxido de carbono, también de metano y de óxido nitroso, que son los 3 gases que están asociados a la ganadería, sobre todo porque todos los otros gases de efecto invernadero son los fluorados, que tienen que ver más con los combustibles. Entonces podemos ver que también el búfalo produce menor cantidad de gases de efecto invernadero que otras, sobre todo que la producción bovina. Y aquí observamos cómo el metano, por ejemplo, está muy relacionado a la producción de vacunos, en menor cantidad el búfalo está más asociado a dióxido de carbono y en menor cantidad a óxido nitroso. ¿Qué significa esto? Esto no lo digo yo, sino que lo dice la FAO, que es una especie que daña menos el medio ambiente de lo que hace el bovino. Perdón por los 2 minutos que le pedí, Richard, que me iba a pasar y me pasé los 2 minutos. Bueno, muchas gracias.